Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Gloria a Dios. Queremos darle la bienvenida a todos, en especial a las personas aquellas que están mirando la programación por allá, por otros países y por otros estados. Nos gozamos en saber que esta palabra puede salir y tocar las vidas. No sé si en Cuba estarán mirando también, pero sé que en Sudamérica y en el sur, en California, en Texas, en Florida, en Puerto Rico, hay muchas personas que acostumbran mirar el programa los miércoles y los domingos. Así que usted cuando llama a sus familiares, dígale, mira, acá tenemos el culto que no televisión, sino por el internet. Y dele el website de la iglesia, www.riosdeaguavivachicago.com. Y ahí puede hacer el clic para ver los programas o ver el culto, todos los días de culto de acá, allá en diferentes países y estados son un poco diferentes, pero la palabra y el Dios es el mismo. Amén. Gloria a Dios. Estamos en pie. Leemos la palabra en reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto. Todo aquel que peca no le ha visto. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, diga conmigo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, damos gloria y honra a tu nombre, Señor. Te glorificamos porque tú nos has rescatado, porque tú aclaras, tú eres Dios todopoderoso, maravilloso y perfecto. Y en este día queremos que tu palabra
que ha sido predicada, que ha sido ministrada a nuestra alma y espíritu, Señor, sea implantada profundamente para que dé buen fruto en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y lo creemos hecho para tu gloria, Señor. Y todos unidos decimos, amén. Gloria a Dios. Den un aplauso a Cristo y siéntese. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a poner atención a esta palabra. En reverencia vamos a escuchar, vamos a tener los Q-tips espiritual listos para cuando alguien se meta a bloquear, limpiar. Amén. ¿Dónde se encuentra? En Hebreos 4:12. Alaba a Dios. Gloria a Dios. Hijitos, ahora, dice, y ahora, ¿qué es ahora? En este momento. Diga, ahora. Como la fe es ahora. Pues ahora nos está hablando esta palabra a nosotros. Y nos dice así, hijitos. ¿A quién le habla? A los hijitos. ¿Hijitos de quién? Hijitos de Dios. Diga, yo soy hijo de Dios. Y nos da un consejo, usted lo puede llamar un consejo, un mandato, nos aclara una responsabilidad, nos recuerda una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios. Los hijos son obedientes al Padre. ¿Cuánto pueden decir amén? Dije que los hijos están llamados a ser obedientes a los padres. ¿Cuánto pueden decir amén? Gloria a Dios. Porque en algunos sitios ya en esta sociedad no le quieren enseñar eso a los hijos. Ya lo que le quieren enseñar son otras cosas diferentes a lo que la Biblia dice. Que si los padres le dan 2 cojeazos buenos, si se los busca. Se buscó 5 y le dieron 3, van y los quieren reportar. Pero los hijos de los cristianos son obedientes, no hay ni que buscarle la cojea, ¿verdad? Alaba si puede. Amén. Permanecer en Él. ¿A quién le habla? A usted y a mí. Si usted es hijo de Dios, se va para el cielo, ha rechazado el pecado, está permaneciendo en la palabra, entonces la palabra dice que tenemos que tener confianza en Dios. ¿Por qué será que dice que tenemos que tener confianza? Porque si usted no tiene confianza en una persona, usted no confía en ello, ¿verdad? No, yo en fulano sí confío, sí. Y en fulano no. Pero es de la iglesia, sí. Pero hace esto y todo aquello en la iglesia, sí. Pero no confío en él ni de aquí a allí. Cuando uno no confía y cuando confía son 2 situaciones diferentes. Y está en el ojo, en la opinión del individuo. Quizás yo confío en alguien y usted no. O quizás usted confía y yo no. Tenemos que permanecer en Él. Y en esta mañana estábamos hablando algunos temas de esto, de la guerra espiritual, pero no es eso lo que vamos a hablar ahora. Ahora vamos a hablar de la posición en la cual yo mismo me pongo. La posición en la cual yo mismo me pongo. Amén. Permanecer en Él quiere decir que usted está dentro. Permaneciendo en Cristo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos aquí están permaneciendo en Cristo? ¿Qué quiere decir permanecer en Él?
Quiere decir que usted está analizando todo lo que la palabra requiere de usted para aplicárselo en cada área de su vida. Hello. ¿Cuántos están permaneciendo en Él? En Él. En el centro. En el centro. Juan 15:7, eso lo sabemos todo. Si permanece en mi palabra y mi palabra permanece en ti. Permanece en mi palabra. Si tú estás en el centro de mi palabra. No sé si me están entendiendo. Yo no puedo estar en Cristo si hay desobediencia en mí. Porque Cristo es puro, limpio, perfecto. Y no peca, ni pecó, ni pecará. Y entonces si yo estoy permaneciendo en Cristo, tampoco peco, dice la Biblia. Somos humanos, hermanos. Por eso es que Dios está declarando estos principios, para que usted y yo lo entendamos. Que tenemos que tener confianza en Él. Si seguimos creyendo que vamos a pecar y que vamos a seguir pecando, pues estamos confiados en Él. No, si te estás pensando que podemos seguir viviendo en pecado y que como quiera Él te va a perdonar, estamos confiados en Él. Estamos permaneciendo en Él. No, hermano, hay que darse cuenta de las realidades bíblicas que nos dice la palabra. Está aquí escrito, está establecido ya por Dios. Si yo sé que esto es malo, pero busco excusas, no estoy en Cristo. La palabra dice que permanezcamos en Él para que cuando Él se manifieste, porque no es cuestión de que, un día de esto pues yo arreglo la situación. No es eso. No, si fuera así, qué fácil sería, ¿verdad? Pero no es así. Mira lo que nos dice después. Para que cuando se manifieste. ¿Se manifieste quién? Cristo. Que se manifieste, ¿qué quiere decir eso? Que se va, porque Cristo viene otra vez. Aunque muchos vivan como que eso es un cuento de hadas. Aunque muchos digan, yo todavía tengo chance, de aquí a 20 años puede ser que Él venga, o 50. Nadie sabe el día ni la hora. Tenemos una tendencia de aplicarnos ciertos versículos incorrectamente, pero que apaciguentan el alma. Me calma y sigo en mi pecado. Todavía tengo chance. Un día de esto lo arreglamos y ya está. Y después le pido perdón a Dios. ¿Será eso bíblico? En la Biblia mía no. Entonces el Señor nos dice, mira, permanece en Cristo. Para que cuando yo venga, cuando yo me manifieste, tú no tengas que coger como corrió Adán escondiéndose, avergonzado. Dios no quiere que estemos avergonzados, escondiéndonos y buscando excusas. No, Él lo que quiere es que estemos puros, limpios, sin mancha y sin arruga. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Cristo? Que tengamos confianza. ¿Qué quiere decir tengamos confianza? Que tú no tengas, que no haya en ti ninguna clase de duda. No sé si me está entendiendo. Que en ti no haya ninguna clase de duda en cuanto a tu posición como hijo de Dios o tu condición como cristiano verdadero y salvo. Dale gloria. Que estés confiado de que tú verdaderamente estás permaneciendo confiadamente
En Cristo, de verdad, no de la boca para afuera. Dale gloria. Para que cuando Él se manifieste, no tengamos que correr avergonzados, escondiéndonos. Vuelvo y repito, como Adán. ¿Por qué te escondes si no hiciste nada malo? Es porque la mujer que me diste me hizo... Gloria a Dios. Si sabes que Él es justo, ¿cuántos saben que Jesucristo es justo? ¿Sabe qué? Por eso fue que Él pudo. Él consideró, fíjese, nosotros cuando hablamos de la muerte en la cruz, del tormento, de los fuetazos que le dieron, de los clavos que le pusieron en su carne, cuando hablamos de todo eso, wow. Para Jesús eso fue un privilegio. Un privilegio, hermano. ¿Por qué? Para Él era un privilegio porque Él, siendo perfecto, Él de su propia voluntad dejó su trono, se ofreció a morir en la cruz. En otras palabras, Él no escatimó, sino que consideró un privilegio tomar tu lugar en la cruz. ¿Sabías tú que Él había hecho eso? Por ti. ¿Para qué? Para que tú permanezcas en Él, te purifiques, para que tú te comportes como un verdadero hijo de Dios, para que tú puedas vivir como un verdadero, confiadamente hijo de Dios, para que Él no quiere que tú estés pasando vergüenzas, sino que tú confiadamente con tu cabeza en alto, donde quiera te puedes parar y decir que tú eres un verdadero hijo de Dios. Si sabemos que Él es justo, también que necesitamos saber que como Él es justo, nosotros tenemos que ser justos. ¿Quién dijo amén? Gloria a Dios, una persona entendió lo que le dije. Déjenme leerlo de nuevo. Si sabe que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Porque si Cristo no vive en ti, tú no puedes vivir una vida justa delante de Dios. Él es tu justicia. Sin Cristo no hay justicia para los hijos de Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Wow. Usted va a una universidad, le van a cobrar un montón por eso, ¿sabe? Aleluya. El que no puede ser justo no ha nacido de Dios. No, come on. No. El que no puede ser justo o vivir una vida justa, no la justicia tuya, la justicia de Dios. Porque nuestra justicia no viene de nosotros, viene de Él.
El que no puede vivir una vida de justicia no está permaneciendo en Él. Y también dice la palabra que no ha nacido de Él. Wake up. Wake up call. Y estamos, pero entonces quiere decir eso, que no soy cristiano. Exactamente. Eso mismo es lo que dice. Que el que no ha nacido de Él no es justo. Y el que no está viviendo la justicia de Dios no es nacido de Dios. Y para entrar en el reino de Dios hay que nacer de Dios. No, hermano, dice nacer del Espíritu. ¿Y quién es Dios? Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si puedes, dale gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, Juan 3:16. El Padre nos ha dado su amor, porque en la triunidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo hubo una decisión unánime. Yo iré. ¿Cuántos pueden decir yo iré? Después del culto pasen acá y firmen el papel. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir creer? Creer quiere decir que tú estás dispuesto, que tú reconoces, que tú entiendes, que tú escudriñas, que tú obedeces la palabra. Si no estás dispuesto a eso y a aplicarte eso a tu vida, de nada te vale decir que tú crees en Jesucristo. Porque quedamos como mentirosos. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, ¿qué será el mundo? ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia cuando dice que el mundo? La calle, lo que está pasando ahí afuera. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Usted dirá, pero si es que todo el mundo conoce, ya todo el mundo conoce de Dios. No es lo mismo, ¿cuánto conocen de Abraham Washington? ¿No? Oh, no lo conoce nadie. Ok, George Lincoln. ¿Lo conocen a ese? A Josué. A Josué, ¿lo conocen? Está allí sentado. ¿Cuántos saben si es verdad que George Washington cruzó el río Delaware? Levante la mano. Si usted cree que George Washington cruzó el Delaware. Levante la mano. Si lo cree. 1, 2. ¿Por qué? ¿Por qué no lo cree la gente? Porque en el país donde yo vengo, ahí no hablan eso. Ok, vamos a ponérselo fácil. ¿Cuántos creen que Obama ganó las elecciones?
Levante la mano si usted cree que Obama ganó las elecciones. Como 12, 13. El 6%. El 6% de los 200 y pico que hay aquí creen que Obama ganó las elecciones. ¿Y sabe qué? El 94% que no levantó la mano, ¿en qué queda? La verdad que nos presentaron a nosotros como un pueblo que somos, lo aceptamos porque ya lo impusieron ellos. Pero el que verdaderamente ganó las elecciones, en realidad, el único que sabe es Dios. ¿Por qué hablo de esto? La palabra dice que nosotros tenemos que estar confiados plenamente. Eso quiere decir que usted y yo tenemos que estar absolutamente convencidos. ¿Por qué? Porque si no, escuche bien esto, si no estamos absolutamente convencidos, no vamos a vivir de acuerdo a la palabra. Si usted no está absolutamente convencido de que los hijos de Dios no pecan, usted va a seguir viviendo en el pecado. Lo digo acá otra vez y escuchen desde aquí. Si usted no está absolutamente convencido de que los hijos de Dios no pecan, usted sigue viviendo en el pecado. Si no estamos seguros, si hay duda, si no nos importa, si no lo creemos que Cristo viene, seguimos viviendo igual. No hay cambio ninguno. Nuestra vida sigue en la misma mentira, en la misma bojachera, en la misma nicotina, en la misma guillotina, en lo mismo de siempre. ¿Conoce usted personas así? Que han dicho que sí, que creen en Dios, pero creen en el Dios que se llamaba Abraham Washington, que cruzó el Mississippi. ¿Por qué? Porque agajamos un pedacito de aquí. Sabemos que uno de ellos cruzó el río. Sabemos que otro se llamaba George. Sabemos que otro era de apellido Lincoln. Y que eran presidentes. Y ponemos todos esos presidentes juntos. Y de ahí sacamos un fundamento nuestro. Así muchas veces queremos ser con la palabra de Dios. Sacamos un pedacito que todo aquel que en él cree será salvo. Y esa parte es cierto. Que él no echa fuera a ninguno que a él viene. También es cierto que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. También es cierto que los que se congregan son los cristianos. También es cierto. Pero lo que no es cierto es que cada uno de nosotros podemos hacer nuestro propio evangelio a nuestra propia comodidad. Eso no es cierto. Lo que no es cierto es que podemos seguir
pecando y viviendo de la misma manera, esperando a ver si un día Dios hace el cambio en mí. Eso tampoco es bíblico. Hello. ¿Me está entendiendo, hermano? Dice el versículo 3b que como el mundo no conoce a Cristo. ¿Y qué es el mundo? El mundo es el sistema donde yo vivo sin Cristo. Vuelvo y le repito. El sistema no es el lugar necesariamente. Es el sistema donde yo me muevo sin Cristo. Ese es el mundo. Entonces, cuando yo me mantengo en ese ambiente, no puedo decir que soy hijo de Dios. Soy hijo o soy producto del sistema del mundo. ¿Me está escuchando? Amén. Sí, porque el Señor le va a dar después de que le haga esa pregunta el día del juicio. El pastor nunca te dijo eso. No, no me lo dijo, fíjate. Clic. Oh, sí, sí me lo dijo. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. Diga sí, yo soy un hijo de Dios. Por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su justicia. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Santo. Soy un hijo de Dios y aún no se ha manifestado lo que debo de ser, lo que voy a hacer después, ¿verdad? ¿Cuántos sabían que hay algo que vamos a hacer después? Los vagos ahí yo creo que se quedan aquí mejor, ¿verdad? Porque no quieren allá estar haciendo lo que les toca hacer allá. Aleluya. Si no podemos adorar y alabar y glorificar a Dios aquí, hermano, ¿qué vas a hacer en el cielo? ¡Wow! En el cielo eso es alabanza ahí, 24/7, 60 segundos de cada 60 minutos de cada 24 horas. Adoración y alabanza constantemente. Y los ángeles, tienen unos ángeles allí, Gabriel y Miguel y unos cuantos que tienen una gajocha. No tienen gajocha. Que van a estar dirigiendo el devocional como aquí, que le tienen que... No, ellos no van a hacer eso. ¿Sabe por qué es que no van a hacer eso? Porque allí solamente los que adoran y alaban y glorifican a Dios en espíritu y en verdad van a poder entrar. Y a esos no hay que obligarlos a que adoren a Dios. Eso tienen la adoración y la alabanza sembrada en su corazón. Alaba si puede. Mi alma te bendice, Dios. Aleluya. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Vamos a llegar a un tiempo donde vamos a entender perfectamente cuál es nuestra próxima posición en el reino de Dios, sea en el cielo, sea aquí. Pero mientras tanto, aquí estamos, aquí ahora. ¿Qué vas a hacer aquí ahora? Aquí y ahora, ¿qué haces? Alaba a Dios si puede. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Wow. Porque le veremos tal como Él es. Y en Él no hay limitación, no hay imperfección, no hay injusticia. Le veremos tal como Él es. Pero mientras tanto, aquí tú vas a estar haciendo algo. ¿Qué es lo que vas a estar haciendo aquí? Pues
ya te sabe, cortando la grama, de vez en cuando voy al parque, trabajando overtime. Muchas cosas tenemos que hacer aquí, ¿verdad? Eso es lo que se llama el mundo. Ese es el mundo. Te ofrece muchas actividades, ¿verdad que sí? El mundo te ofrece mucho, mucho, mucho que hacer para que te envuelvas en eso. Y pongas lo segundo primero y lo tercero y lo cuarto primero y a lo primero no lo pongas primero. Para que las necesidades que tenemos, en vez de depender de Dios, que nos dirija, dependamos del mundo que las cumpla. Y no pasa, no sucede. El mundo no puede suplir tus necesidades. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuánto tiene una esperanza esa en Él? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a ver por qué es que Él es puro. Jesús fue tentado. ¿Cuál fue tentado más? ¿Tú o Él? ¿Es verdad? Él fue tentado. Y fue tentado mucho más que tú. Sin embargo, Él se mantuvo puro. I rest my case. Sí, pero Él no falló porque Él era Dios. Pues sí, era Dios, pero acuérdate que según vas a decir esa excusa, hay otra. Que Él puso a un lado su divinidad, su deidad. Es como el Undercover Boss. ¿Sabe cuál es ese programa? Que los dueños de la compañía entran como si fueran gente buscando empleo y no quieren que se le conozca como los dueños. Porque estando ahí, ellos van a ver cómo es que verdaderamente funcionan los otros empleados. Entonces Jesucristo dijo, yo voy a ir como undercover boss. Yo voy a entrar ahí, no le voy a dejar saber a nadie que yo soy el que puse el universo y las estrellas. No le voy a decir cómo se llama aquella estrella. Para que no vayan a cambiar su forma de ser simplemente porque estoy yo allí entre ellos. Sino que entraban después a lo último. Cuando venía el juicio le decía, a ti te voy a dar tu propia tienda, a ti te voy a dar una recompensa para que le pague la beca a tus hijas, a ti te voy a dar el retiro. Ahí vinieron las recompensas. Cuando se reveló la dueña, la presidenta de Cinnabon. ¿Ya? Ahí demostró quién era ella verdaderamente. Mientras tanto, estas personas estaban ejerciendo la posición que le esperaba cuando la jefa supiera, se revelara, se manifestara. ¿Está entendiendo? Ellos estaban a cargo de la tienda o estaban a cargo del mostrador.
mientras estaban trabajando, permaneciendo fiel ahí, y nosotros somos los soldados, los obreros que tenemos que trabajar y permanecer fiel al jefe, que se llama Jesús. Para que cuando Él venga a inspecciones, diga, encontré este es fiel, este también es fiel, aquel también es fiel. Para que cuando Él se manifieste, en vez de avergonzarnos, estemos celebrando. Mientras tanto aquí, usted tiene que echarle ganas, como decimos allá no sé dónde, si es en Michoacán o en Monterrey. ¿Está entendiendo el mensaje, hermano? Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser después. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque cuando Él se manifieste, nosotros no va a haber ninguna clase de limitación para ninguno de nosotros, que permanezcamos en Él, que permanezcamos en el centro de su perfecta voluntad. Dile al que está a tu lado, hay que permanecer en el centro de su perfecta voluntad. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y ahí ese es un versículo que ahí está toda la Biblia envuelta, ¿sabe? Todo aquel, como dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, tiene la esperanza en Cristo, en Él, se purifica a sí mismo. Y dice, no, el que nos purifica es el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, nosotros no nos podemos purificar. Bueno, ¿y qué es lo que dice en ese versículo? ¿Qué es lo que dice? Se purifica a sí mismo. Yo no te puedo purificar a ti, ni tú me puedes purificar a mí, pero tú te puedes purificar a ti mismo. Hello. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo no te voy a juzgar a ti. Tú te tienes que juzgar a ti mismo. A ver cómo es que estás. Porque tú mismo, si te engañas, eres más que necio, ¿verdad? Tenemos que analizarnos, examinarnos. Y tenemos que purificarnos. Esto parece un versículo cortito, pero mire, es bastante complicado y bastante difícil. Porque hay personas que están en este self-denial, que se miran y aunque tenga 20 bajos en la cara, no se ve ninguno. Puede tener infecciones por toda la... Y mira y dice, oh, qué chévere me veo, que estoy bien. Porque nos logramos convencernos de la mentira que hemos decidido aceptar y recibir. Pero entonces, si no nos purificamos, cuando llegue el momento de la manifestación del Hijo del Hombre, vamos a quedar avergonzados, hermano. Dios no nos está diciendo eso para decir, te dije, ahora estás avergonzado. No, Dios nos está diciendo esto para que entendamos que va a venir un día de justicia
y que todos tenemos que aprovechar el beneficio de la palabra y purificarnos. Purifícate. Todo aquello que tú sabes que no le agrada, que la palabra de Dios lo dice. Porque aquí no hay misterios ahí que te vayan a mandar al infierno. No, la palabra de Dios es muy clara y específica. Y tú, si tú quieres verla, si la lees, si analizas lo que dice, esta palabra tiene la capacidad para sanar tu enfermedad espiritual. Es medicina a nuestras almas. Si tú quieres de corazón, de verdad, purificarte, esta palabra tiene la capacidad de purificarte. Hacer morir en vosotros todo lo terrenal. ¿Cuáles son? Búscalo en Gálatas capítulo 5. Ahí hay un sinnúmero de cosas que se han metido. ¿Cuál es la? Creo que es la batata que se mete abajo de la tierra. Y uno así a plena vista no la ve, ¿verdad? Tiene que usar una espadita, un cuchillo, para meterla así en la arena y a ver. Aquí yo creo que hay algo. Voy a tener que buscar. Entonces empieza con mucho cuidado a chequear. Mira, aquí estaba. Ahí encontraste algo. Que por encima parecía que estaba bien, pero agarraste tu espadita y excavaste bien y apareció lo que había escondido ahí adentro. No me está entendiendo, yo creo, porque estaba bueno eso para decir amén, aleluya. Lo escondido lo tienes que sacar con la palabra de Dios, la espada. Y mira a ver hasta dónde. Hay algunas cosas que están más escondidas, más profundas que otras. Que pasas con la espadita y si la dejas por encimita no la encuentras. Y no es la espada, es la forma en que la usaste, la que no te deja encontrar, que no revela. Tenemos que buscar para purificarnos. Puro quiere decir una persona o cosa limpia, modesta, pura, sin mancha, moralmente sin falta, sin mancha y sin arruga. Así es que Dios te quiere. La capacidad de Cristo para vencer la tentación y permanecer puro le hace el modelo para todos los que se proclaman ser cristianos en espíritu y en verdad. Y en el versículo 4, rapidito, dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley. También la ley. Pues el pecado es infracción de la ley y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Entonces, y no hay pecado en Él. ¿No hay pecado en quién? En Cristo. Entonces, usted fue creado a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Y en usted hay pecado? Si hay pecado en usted, entonces usted no es semejante a Cristo. Porque Cristo es puro. Ah, pero Él me perdonó. Ah, bueno, si Él te perdonó,
y no te volviste a embarrar, no te volviste a comer el vómito, no te volviste de nuevo a meter al lodo, entonces eres semejante a Cristo. Porque permaneces en Él. Pero si vuelvo otra vez al mismo vómito, ¿soy semejante a Cristo? No, porque Él no volvió al vómito. Si vuelvo otra vez al lodo, ¿soy semejante a Cristo? No, porque Él no volvió al pecado. Él nunca estuvo en el pecado. Y hay que tener cuidado con esa doctrina que es falsa. Que si usted es cristiano, ya todos sus pecados son perdonados. Sí, son perdonados. Pero si vuelves a cometerlo, tienes que volver a arrepentirte, volverte a convertir de nuevo. Ah, no, pero la Biblia dice que hay solamente una fe, un arrepentimiento, un bautismo, y todo eso es cierto, pero no es en la forma en que tú lo quieres virar al revés para beneficio propio tuyo. Porque la palabra dice que si hacemos eso, quiere decir que nunca le hemos conocido. No, yo me convertí bien. Hace 50 años me convertí. Pues no sea embustero. No sea embustero, porque si estuviera convertido desde hace 50 años, no estuviera viviendo en la mentira. No estuviera engañándose uno mismo. No, but I don't care what you say. I'm a Christian. Okay, well, that's what you want to believe. You go ahead and believe that. You don't have to convince me. You have to convince Jesus Christ that you're a true Christian. Usted no tiene que convencer al pastor. Sería bueno que el pastor estuviera convencido. Pero usted tiene que convencer a Cristo para que cuando Él se manifieste, entonces no tengamos que avergonzarnos de su presencia. Dale a Dios la gloria si quiere. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y es cierto eso, pero no para que volvamos a lo mismo. Y no hay pecado en Él, por eso es que Él puede quitar nuestros pecados. Todo aquel que permanece en Él, diga, no peca. Ah, hermano, pero es que, usted sabe, a ver si uno se descuida. Pues eso es lo que estamos tratando de que entendamos hoy. Que no nos podemos descuidar. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el que desde el Edén está tratando de destruirte, te está dando vuelta. Ah, pero yo soy pastor, yo soy ministro, a mí sí que no. Sigue durmiendo de ese lado. Porque vuestro adversario, el diablo, te está dando vuelta a ver la forma en que te puede destruir. A ver en qué pecado es que te va a sacar de la santidad para que caigas otra vez en el mismo infierno, peor que lo que vivía antes. Alaba a Dios si puede. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijito, no, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, Señor lo reprenda, porque el diablo peca desde el principio. Desde el principio Él peca. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¡Wow! Imagínese usted el diablo allá haciendo
escante ahí con las almas y de momento aparece el Hijo de Dios en caballo blanco a destruir las obras del diablo. Y se oye el anuncio, ta, 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 tarán, tarán. Ahí viene Jesús, con su espada en alto para hacer justicia a beneficio de cada uno de nosotros. Y nosotros aprendamos a apreciar el sacrificio, porque Él murió una vez por nuestros pecados. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿qué es eso de la simiente de Dios? La semilla de Dios, el Hijo de Dios, permanece en Él. Mi pregunta es esta: ¿el Hijo de Dios permanece en tu vida? Si el Hijo de Dios permanece en ti, entonces tú eres obediente a Cristo, al ungido. Si el Hijo de Dios permanece en ti, entonces la unción de Dios está en tu vida. Cristo es ungido. La unción de Dios está en ti. Entonces, como la unción de Dios está en ti, tú no puedes pecar. Están pocos los amenes, pero ahí lo dice, hermano. Porque la simiente de Dios está en Él, permanece en Él, no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Y lo que es, diga, lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Lo que es nacido de Dios, la simiente de Dios permanece en ti. Lo que es nacido de Dios, Cristo. Cristo permanece en tu corazón. Y si Cristo permanece en tu corazón, tú amas a Dios sobre todas las cosas. Tú amas a tu prójimo como a ti mismo. Porque por amor fue que Dios envió a su Hijo para salvarte. Tú vives una vida en justicia. No como un cristiano religioso, sino como un cristiano genuino y verdadero, santificado para Dios. Jesús venció al mundo. El mundo sigue tratando de vencerte a ti. Pero en Cristo, el que permanece en Cristo, punto y coma, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque la unción del ungido que mora en nuestras vidas te da la victoria, no te deja pecar. No te deja pecar. Si Cristo verdaderamente vive en tu corazón, no te deja pecar. El que practica el pecado no es de Dios. Muchas veces decimos, ¿y por qué cuando yo impongo mano a la gente? Hermano, acuérdese. Vasos de honra es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted se purifique
Que usted se purifique, diga purificarse, para ser usado por Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Jesucristo en este día? Porque sin Cristo no tenemos justificación delante del Padre. Aquellos que se han descuidado, aquellos que se han ido un poco para la derecha y un poco para la izquierda y han perdido el camino del centro que les lleva a la santidad, a la purificación que Jesucristo pide. Aquellos que oyen la palabra ya y como que no es para ellos. Eso no es para mí. Yo no peco. Gloria a Dios. Dios quiera que fuera todo eso cierto en nuestras vidas. ¿Verdad? El altar está abierto. Te invitamos a que seas sincero contigo mismo. Te invitamos a que diga, hasta aquí llegó ya esta forma de vida. Hasta aquí, desde hoy en adelante ya no. No más a las impurezas. Desde hoy en adelante.